Hola, muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy. Hoy día vamos a tocar un tema que consideramos bastante atingente a lo que está pasando y el título de nuestra conferencia es Fed y tasas de interés, cómo se afectan los mercados de Latinoamérica. Para abordar este tema contamos con dos grandes speakers, uno interno de la Casa de Banchile y el otro de BlackRock, con quien tenemos una importante relación. Rodrigo Ibáñez es nuestro estratega de Banchile. Voy a leer su currículum, tiene una experiencia bastante amplia. Él es ingeniero comercial y máster en economía. Tiene más de 15 años de experiencia en el mercado financiero y toda su carrera la ha desarrollado en áreas como economista en el área de research. También ha sido portafolio manager y estratega de nuestra área de banca privada. Y actualmente, desde hace ya un tiempo, es nuestro estratega y está en la administradora general de fondos. Respecto a Benjamín Sousa, él es de BlackRock, él es director de BlackRock, él cuenta con una amplia experiencia en el mundo de renta fija para América Latina. Antes de incorporarse a BlackRock, que está de BlackRock desde el año 2011, él fue portafolio manager y gestionó una cartera de más de 5 billions en renta fija internacional y renta variable. Y también en su experiencia previa trabajó en compañías como Morgan Stanley, particularmente en renta fija para América Latina. Él es licenciado en Economía en la Universidad Autónoma de México, así como pueden ver tiene una importante trayectoria. La conferencia del día de hoy está dividida en dos partes. Tenemos una presentación primero de Rodrigo, quien nos va a dar como un overview, una visión general de qué es lo que ha pasado en el año, que me imagino que todos lo han visto. Ha sido un año con bastante volatilidad en los mercados, con algunos activos que se han visto bien afectados. Entonces, la primera parte es ver qué ha pasado, entender qué es lo que ha pasado, y después ya mirando hacia adelante un poco ver qué hemos estado haciendo y finalmente qué es lo que recomendamos de aquí para adelante. Así que esa es la primera parte que va a hacer y va a exponer Rodrigo. Posteriormente, Benjamín es un experto en lo que es renta fija para LATAM. Él nos va a hablar un poquito de los movimientos de tasa que ha hecho la Fed. Entender también cómo eso ha afectado a todo lo que es renta fija latinoamericana y también, de nuevo, lo más importante, ver qué oportunidades todavía se ven para la segunda parte, o digamos para la segunda parte del año en el mercado de renta fija. Ustedes tienen la opción de hacer preguntas en el chat, así que yo les recomiendo que vayan escribiendo sus preguntas. Las presentaciones las estamos haciendo relativamente cortas para dejar espacio a preguntas, así que por favor los invito a que las vayan escribiendo por el chat y posteriormente a las presentaciones vamos a tener un espacio para, ojalá podamos responderlas todas. Así que habiendo hecho esa introducción, dejo con ustedes a Rodrigo Ibáñez, que es nuestro estratega de Banchile. Hola, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Voy a mostrar, como decía José, la estrategia de inversiones que hoy día tenemos y los principales elementos que han sido parte de este año 2022, que la verdad ha sido un año bien complicado en general para los activos de riesgo. Y partimos precisamente mostrando cómo ha sido la rentabilidad acumulada en estos ya casi 5 meses y fracción, 5 meses casi y medios que llevamos de este año, de las distintas clases de activos, y la coloqué acá en pesos chilenos para tener como referencia la moneda del inversionista local. Pero a grandes rasgos lo que muestra esta figura es que ha habido valor en ciertas clases de activos bien particulares, en el caso que estamos aquí viendo, en las acciones chilenas, en las acciones de Latinoamérica, en la renta fija local, que son clases de activos que han podido tener retorno positivo y se destacan respecto al resto de las clases que están ahí, que todas ellas tienen retornos negativos, llamando la atención lo que ha sido la dinámica de mercados que en los últimos años habían sido ganadores, como el caso de Estados Unidos, Eurozona, en general mercados desarrollados, que este año tienen rentabilidades
en este caso negativas, en torno al 17,5 al 18%. Por lo tanto, surge la interrogante respecto a qué es lo que está incorporado acá en los precios, cómo esto puede seguir hacia adelante, si lo peor ha pasado y cómo enfrentar esto de una perspectiva de una estrategia de inversión que en nuestro caso la tenemos plasmada en nuestros portafolios balanceados. Y en primera instancia, quería comentarles cuál es la estrategia que tenemos hoy día a grandes rasgos, y es una estrategia que está en general bastante neutral, es bastante pragmática, pero sí tiene algunas posiciones activas y fundamentalmente en lo que es la exposición en renta variable de Estados Unidos, del Asia emergente y de Latinoamérica, que son regiones en las cuales tenemos una sobreponderación hoy día en relación a nuestra competencia, en nuestros productos. Y en el resto de la clase de activos, como se puede visualizar ahí, tenemos una postura más bien neutral, lo que da cuenta de que estamos hoy día en un momento en donde estamos analizando bien los mercados y esperando el momento justo, adecuado para empezar a tomar posiciones más activas. Pero hoy día hay ciertas posiciones abiertas en Estados Unidos, Asia emergente y Latinoamérica, en lo que refiere al mercado de renta variable. Bien. Dicho esto, es importante ver cuál es la visión que hay hacia adelante y cómo nosotros este plan de acción lo vamos plasmando y vamos generando en consecuencia un cierto comportamiento y desempeño en nuestros portafolios. En primer lugar, tenemos dos grandes tesis de inversión que están detrás de nuestro posicionamiento y la primera de ellas dice relación con algo bien concreto, que es que la economía global y en general la economía desarrollada las vemos más bien en un camino hacia una desaceleración y no necesariamente hacia una recesión, pensando en un horizonte de inversión de los próximos 6 a 12 meses. Reconocemos de que hay una cierta debilidad hacia adelante, pero no necesariamente vamos a estar en una situación en donde vamos a nivel generalizado a evidenciar una recesión. Ese es un primer elemento súper importante. ¿Cuál es la consecuencia práctica de ello? Que desde el punto de vista de los resultados de las empresas, que son tan relevantes para la formación de los precios de la renta variable y la renta fija, lo que estamos viendo es que estos resultados debieran seguir creciendo y no cayendo, y si uno pusiera un rango, la verdad que en nuestros modelos hemos estado trabajando con un rango de crecimiento de los resultados globales en torno al 8 o 10%. En segundo lugar, si uno está viendo una desaceleración también, empieza ya a visualizarse en el horizonte un cierto techo hasta donde pueden llegar las tasas de interés. Lo que hemos visto este año, en general, ha sido un incremento de las tasas de interés, tanto de mercado como también en el caso de la política monetaria en distintos lugares del mundo. Y este aumento de las tasas de mercado, si ponemos como ejemplo a Estados Unidos, ha sido, la verdad, bastante fuerte. Y de alguna forma, en la medida en que uno va viendo una cierta desaceleración, no significa que las tasas no puedan seguir subiendo, pero el ritmo de subida, la velocidad con lo que lo pueden hacer, la verdad es que se ve bastante más acotado hacia adelante y un poco en nuestra visión, buena parte de lo que tenían que subir las tasas ya se ha hecho. Un segundo elemento de nuestra tesis de inversión es que los precios en general de los activos de mayor riesgo ya han descontado buena parte de la nueva realidad de las condiciones monetarias. ¿Qué significa esto en términos sencillos? Hemos visto una Reserva Federal, hemos visto en el caso más local a un Banco Central que han subido las tasas de interés en un caso y han hecho creer al mercado que las van a subir fuertemente en el otro, pero eso ya se ha traducido en una estrechez en las condiciones monetarias bajo distintos índices. Las condiciones de financiamiento están un poquito más estrechas que hace un tiempo atrás y eso ya ha sido reflejado en nuestra visión en buena parte de los precios de los activos de riesgo. Llámense acciones, llámense bonos de menor calidad crediticia, entre otros. Y por lo tanto, bajo esa prisma, la consecuencia práctica es que hoy día estamos permaneciendo invertidos, no nos estamos bajando de la renta variable en los activos de riesgo, sino más bien seguimos con una posición neutral. Y también es importante mencionar que en estos contextos en donde estamos en un cambio en las condiciones monetarias, pero ya mucho de eso se ha también reflejado en los precios y con una desaceleración en el horizonte, es súper importante la diversificación en las carteras y poder estar expuesto a distintas fuerza. ¿Cómo esto se refleja en ciertos datos? Esto es lo que les quiero mostrar ahora, pero sí quería dejar bien en claro el mensaje que esa es nuestra tesis de inversión y en base a eso, a grandes rasgos, estamos dirigiendo las carteras. En primer término, y lo que está relacionado con la economía global, lo que tenemos ahí en el gráfico es un indicador que es un termómetro de la economía global. Le podemos tomar la temperatura al mundo
Y ese termómetro se llama el PMI, que son las expectativas manufactureras globales. Y es un termómetro que funciona de una manera bien simple. Si el termómetro marca una temperatura entre los 50 y los 100 puntos, en términos sencillos, eso significa que la economía global está bien, está en una zona de expansión, pero si ese termómetro marca por debajo de los 50 puntos, eso significa que la economía global, la verdad, está un poco más enferma, por decirlo en términos sencillos, y va hacia una contracción o desaceleración. ¿Cuál es la temperatura que actualmente está tomando este indicador? La temperatura es en torno a los 52,4 puntos. O sea, el primer hecho es que está todavía con una temperatura positiva, en donde se ve todavía una cierta expansión de la actividad. Pero lo interesante es que esta temperatura, que es la que corresponde a mayo del año 2022, podemos proyectarla hacia adelante. Hay ciertos indicadores que nos permiten adelantarnos a cuál va a ser la temperatura que va a tener la economía global en los próximos 6 a 9 meses. Y en particular, lo que tenemos graficado ahí es la relación entre ese indicador y lo que es la dinámica del PMI. La línea oscura es el PMI, que es la temperatura, y la línea más clara es el índice adelantado, lo que anticipa esa temperatura en adelante. Y en particular, lo que estamos viendo es que en los próximos 6 a 9 meses el PMI va a bajar a niveles en torno a los 50,5 puntos. Es decir, va a estar por debajo de lo que está hoy día, pero va a seguir estando sobre los 50 puntos, lo que en términos súper concretos significa que vamos seguramente a tener una desaceleración de la economía global, pero no una recesión, no va a estar marcando por debajo de los 50 puntos. Ahora, uno puede hacer acá un cierto estrés y preguntarse qué tendría que pasar para que llegáramos a un escenario en donde el PMI fuera a los 50 puntos y estuviéramos en una situación más bien de recesión. Y estos indicadores adelantados que les comentaba se basan en tres grandes cosas: en la dinámica del dólar global, de XY, en las tasas de interés de política monetaria del G20 y en el precio del petróleo. Esos tres componentes son los que permiten adelantar cómo va a estar la economía global en los próximos 6 a 9 meses, y en particular me quería ahí referir a los niveles críticos. Para que la economía global llegue a una recesión, es decir, la temperatura marque por debajo de los 50 puntos en los próximos meses, tendrían que pasar algunas de las cosas, puede ser una combinación de las anteriores. El dólar global tendría que subir a niveles de 30%, todo lo demás constante, cosa que creemos que es muy difícil que ocurra, nada es imposible, pero le damos una baja probabilidad a ello. También otra cosa que podría llevarnos a una recesión es que las tasas del G20 llegaran a niveles en torno al 5,35% promedio ponderado, es decir, que suban 2,6% más de lo que tienen hoy día. Si uno toma como referencia la Reserva Federal y mira lo que puede pasar de los próximos 6 a 12 meses y se basa en los futuros, las tasas debieran subir cerca de 200 puntos, pero aquí estaríamos exigiendo 266 para llegar a una recesión. Todavía queda una diferencia ahí en términos de los niveles críticos de las tasas del G20. Y por último, el petróleo tendría que llegar, de acuerdo a los análisis, a niveles de 187, todo lo demás constante, lo que es una variación del 63%, algo que puede pasar, pero lo vemos como un evento todavía de baja probabilidad. Entonces, de esos tres elementos, al que más le pondríamos la atención es a las tasas del G20, en donde hoy día el mercado en promedio espera que estas tasas suban del orden de 200 puntos base, y si subieran más de 266, eso podría gatillar que la temperatura bajara por debajo de los 50 puntos y lleguemos a una recesión. Por ahora, el escenario base con el que trabajamos es de desaceleración. Creemos que vamos camino hacia una temperatura global del 50,5 puntos, y eso tiene impacto de primer orden en términos de lo que pueden ser los activos financieros, ya que si es que estamos viendo que el PMI global va a llegar a 50,5 puntos, esa va a ser la temperatura que se va a marcar. Los resultados de las empresas, la utilidad esperada, debiera marcar un crecimiento entre un 8 y un 10%, más o menos, viendo, digamos, las relaciones históricas que se dan entre las variables, y no una caída de los resultados. Si estamos viendo que los resultados todavía se expanden, entonces eso también es coherente con que puede haber todavía valor en la renta variable. Y en segundo término, importante decir, algo de esto ya lo había comentado, que cuando uno mira las condiciones monetarias en el mercado, por ejemplo, de Estados Unidos, que es la línea que está acá, clara, celeste, y uno ve que esa línea ya ha empezado a caer desde la perspectiva gráfica. En realidad está subiendo porque tenemos el eje invertido, pero ya ha empezado a caer
bajo la percepción gráfica, lo que significaría que están más estrechas las condiciones de financiamiento, y eso la verdad que ya ha sido bien capturado por el mercado, que es la línea azul oscura, que es el índice de renta variable global. Por lo tanto, también ahí hay cierta evidencia de que buena parte de lo que ha sido la retórica de los bancos centrales y las acciones que han llevado a cabo en bancos centrales como el chileno, por ejemplo, ya se ha capturado en el mercado y en ese sentido puede haber todavía valor. Es decir, si estamos viendo en el primer gráfico que los mercados como el de Estados Unidos, mercados europeos, todos caídos un 17% en pesos chilenos, si es que estamos viendo que hay una desaceleración más no una recesión y ya se ha capturado buena parte de las nuevas condiciones monetarias, la verdad es que a nuestro juicio este es un momento no para vender renta variable, sino para mantener las posiciones, ya que en el escenario más probable vamos a tener ahí un aumento de los índices accionarios, ya que mucha parte de la información está ya de alguna manera internalizada e incluso a nuestro juicio internalizando escenarios más malos de los que se reflejan en estos indicadores. ¿Y cuál es el escenario más probable en términos de lo que pueden ser los retornos los próximos 6 a 12 meses de las acciones a nivel global? Y estamos trabajando con un rango entre un 6 y un 15%. ¿En qué se basa ese rango? Ese rango se basa en el hecho en donde las utilidades de las empresas, que el año pasado cerraron en $40 por acción para el MSCI World o acciones globales, debieran subir a niveles entre el 43 y 44 dólares por acción. Eso va a aplicar entre un 8 y un 10% de crecimiento de la utilidad de la empresa, coherente con una desaceleración. Y por otro lado también, para llegar a esos números estamos trabajando con múltiplos bursátiles, es decir, disposición a pagar por los mercados accionarios, en particular por las utilidades de las empresas, entre 16 y 17 veces. Hoy día estamos en torno a 15 veces, pero si las tasas de interés ya están cerca de sus máximos y tienen una cierta estabilización desde el punto de vista de los mercados accionarios, eso generalmente es coherente con que los múltiplos comienzan a subir y parte de la tesis que tenemos es que eso va a ocurrir. Y bajo esas circunstancias tendríamos escenarios de rebote en la acción entre un 6 y un 15%, lo que significaría que en el escenario más bueno del que está ahí para los próximos 6 a 12 meses, un rebote del 15%, prácticamente recuperaríamos lo que hemos perdido en los meses que han ocurrido del año 2022. Otros elementos, hoy día tenemos una posición activa, como les comentaba, en Estados Unidos, en Asia emergente y también en Latinoamérica, desde un punto de vista de los mercados accionarios a nivel global. Y en el caso de Estados Unidos, ¿por qué? Básicamente porque Estados Unidos es un mercado que en términos relativos tiene empresas de mayor calidad. ¿A qué me refiero con esto? Son compañías que tienen resultados corporativos que son menos volátiles, que tienen mayor capacidad de traspasar a precios finales los incrementos de costo y que en general pertenecen a sectores de la economía que no necesariamente son muy cíclicos o dependen mucho del ciclo económico. ¿Y qué es lo que vemos en esta figura? En esta figura vemos la relación que existe entre el termómetro de la economía global que les comentaba antes, el PMI, y el exceso de retorno que obtiene las acciones globales respecto a las acciones de empresas de mayor calidad. Y en particular lo que está sugiriendo la figura es que cuando uno cree que la economía global se va a desacelerar, las acciones que tienden a andar mejor en términos relativos son las de calidad, de las empresas de calidad. Y en este gráfico de acá lo que vemos es cómo está desviada la ponderación que cada mercado de los que está ahí puestos tiene en factor de calidad. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un 6,7% más de empresas de calidad respecto a lo que tiene en el mundo Estados Unidos. Y por lo tanto, lo que está sugiriendo esa figura es que si uno quiere invertir en compañías de calidad, el mercado donde está más representado eso es Estados Unidos, y en particular eso es lo que nos hace, entre otras cosas, estar hoy día con una sobreponderación en el mercado de Estados Unidos, a pesar de que es un mercado que ha tenido una caída importante en los primeros meses del año. Porque mirando hacia adelante en este nuevo escenario que vemos que se está dibujando, una desaceleración y con tasas ya que pueden seguir subiendo, pero no a un mismo ritmo como lo habían hecho la primera parte del año, las empresas de calidad sobre representadas en Estados Unidos, en nuestro juicio, son las que nos ofrecen más valor. En segundo término, también tenemos una posición en Asia emergente y particularmente vía China, y ahí básicamente lo que estamos sugiriendo son dos cosas. Primero, si es que todavía hay espacio para que China pueda reestimular su economía en búsqueda de un objetivo de crecimiento que está difícil de conseguir para este año, que es 5,5%, pero que la autoridad probablemente lo va a seguir buscando.
Probablemente hay espacio entonces para que se siga estimulando la economía, y cuando la economía de China se siga estimulando en general desde un punto de vista de los activos, al Asia emergente le va algo mejor que Latinoamérica, para tener ahí una comparación con otro mercado emergente. Y por otro lado, si es que las tasas de 10 años en Estados Unidos ya están cerca de su máximo o pueden seguir subiendo, pero no al mismo ritmo que lo habíamos hecho en los primeros meses del año, eso también tiende a favorecer en términos relativos a la región de Asia emergente, dada su composición un poquito más growth que el resto de los países emergentes. Entonces, en Asia emergente, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una región que tiene un cierto estímulo, como un modo monetario algo distinto al del resto del mundo, y además una región que, si es que las tasas globales ya están cerca de su máximo, les queda no mucho por subir, tiende a andar mejor que el resto de los mercados. Y finalmente complementamos lo anterior con Latinoamérica para tener una especie de protección desde un punto de vista más técnico, es como controlar las fuerzas, tener un barbell en las carteras, que básicamente Latinoamérica es quien más se beneficia de las materias primas. Y por lo menos en lo que es el espectro de alimentos y energía, todavía hay bastantes presiones alcistas en los precios de dichas materias primas por distintos shocks que se han dado al conflicto Rusia-Ucrania, la crisis alimentaria, que hoy día se discute mucho, y por lo mismo el espectro de commodities sigue presionado, y quien se beneficia de eso en general es Latinoamérica, que además es una región que en términos accionarios todavía tiene un cierto descuento respecto al resto del mundo. Por lo tanto, entonces, tenemos Estados Unidos, calidad, tenemos Asia emergente, que es una región en donde nos podríamos beneficiar de estímulos monetarios y también de el que las tasas ya estén cerca de sus máximos o les quede poco por subir, y en el caso de Latinoamérica como algo que se expone a commodities y complementa las otras dos posiciones, y así tenemos tres fuerzas representadas a grandes rasgos en nuestra estrategia de inversión, insisto, en un escenario donde se ve una cierta desaceleración y se ve también de que las tasas, si es que suben, probablemente van a subir bastante menos de lo que han hecho hasta ahora en el año 2022. ¿Cuáles son los principales riesgos? Y con esto ya termino. Los principales riesgos que la verdad los tomamos desde la última encuesta de Portfolio Managers que hace Bank of America, Merrill Lynch. Básicamente las principales preocupaciones del mundo de Portfolio Managers tienen que ver con los bancos centrales, qué tan hawkish son, qué tanto suben las tasas, qué tanta indicación de alza de tasas dan. Y en segundo lugar está la recesión global, que a nuestro juicio son fuerzas que están bastante correlacionadas. El temor, a nuestro entender, es que un error de política monetaria, es decir, Banco Central mucho más hawkish, termine generando una especie de recesión, y eso es lo que tiene hoy día preocupado a los portfolio managers, y la verdad es que han tomado algunas protecciones ante ese tipo de escenario. Insisto, nuestro escenario base es que no hay una recesión, y en el caso de los bancos centrales confiamos también en la capacidad de ellos de ir tomando la temperatura del ciclo y poder ir viendo si es que efectivamente es necesario o no más contracción monetaria de la que ya se ha incorporado. Eso es a grandes rasgos los elementos centrales de nuestro posicionamiento. Hice un sesgo más bien hacia las exposiciones de renta variable para dejar ahora a Benjamín, que nos va a hablar más en detalle de lo que tiene que ver con la renta fija y particularmente cómo se ve el escenario para la Reserva Federal y las clases de activos de renta fija, como decía anteriormente. Así que ahora le doy el pase a Benjamín para que nos dé cuenta de su visión. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias por participar aquí en esta conferencia. Creo que nos acaban de dar un view de lo que está pasando, como mencionó hace un momento Rodrigo. No ha sido un año fácil, ha sido un año complejo por varias razones. Particularmente en renta fija, lo que sucedió con el Banco Central es que nos cambió la postura un par de veces, y vayamos un paso atrás, pero creo que es importante. El Banco Central, estrictamente tiene tres palancas cuando está jugando con la política monetaria. La primera palanca es el timing, cuándo quiero empezar a subir o bajar tasas es importante. La segunda palanca es a qué ritmo quiero subir o bajar tasas, ¿no? Si a 25, 50, 75, 100, ¿no? Y la tercera palanca es hasta dónde quiero llegar. Entonces, lo que vimos en los últimos par de meses en el comportamiento de la renta fija americana, y en parte reflejado en temas globales, porque todos los bancos centrales estamos en esta competencia de quién sube más y más rápido, pero básicamente fue que a septiembre del año pasado,
la Fed nos estaba diciendo que el evento de subida de tasas era un evento del 2023. O sea, que no nos preocupáramos en el 2022. Se la pasó una gran parte del año pasado tratando de minimizar el hecho de que había inflación, por encima del 2%, y habló de la transitoriedad y los 7 puntos, por qué la inflación debería ser transitoria y no debería ser un problema, ¿no? Pero hacia diciembre del año pasado, se empieza a preocupar un poco más, porque está viendo que el nivel de inflación está viniendo por encima de lo que ellos esperaban, pero dos, porque está viendo cómo se empieza a generalizar esa inflación, ¿no? De ser claramente un tema de la cadena de suministros, donde ciertos sectores, hay temas de movilidad, donde había ciertos sectores solamente que eran los componentes de la inflación, de repente se empieza a generalizar. Entonces, en ese contexto, cambia la primera de las palancas que estaba diciendo, ¿no? Y la primera palanca era el timing, ¿no? El timing de ser un evento del 2023 pasa a ser un evento como de la segunda parte del 2022 a ser un evento de marzo, ¿no? Donde la reunión de marzo empieza la probabilidad de que comience el apretamiento de las condiciones monetarias, ¿no? La segunda palanca es el ritmo y comenzamos también con una Fed que nos dijo que iba a subir a un ritmo de 25 puntos base, ¿no? Básicamente la curva, lo que descontó fue que iba a haber una subida de 25 puntos base en cada una de las reuniones de aquí a fin de su momento de marzo hacia fin de año. Y en algún punto cambia también esa palanca, ¿no? Y decide que quiere hacer 50 puntos base, ¿no? Entonces, o sea, has tenido dos de las palancas que ha estado moviendo la Fed, ¿no? Y eso cambió la perspectiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mercado en ese momento? Lo que tiene que hacer el mercado en ese momento es justamente descontar este nuevo escenario, ¿no? Entonces, en la medida en la que vimos el ritmo, empezamos a cambiar, en lugar de subidas de 25, subidas de 50, y de hecho incluso en algún momento empezaron a descontar una posible subida de 75 puntos base y un par y más subidas hacia adelante, ¿no? Un ritmo mucho más rápido. Y de repente en algún punto el mercado se tranquiliza, ¿no? La tercera palanca nunca se subió, o sea, nunca se cambió, y eso es importante porque nos dice el límite hasta dónde podrían subir las tasas, ¿no? Entonces, al final del día, lo único que está diciendo la Fed es: quiero empezar a hacerlo más rápido y quiero hacerlo un poquito más rápido, ¿no? Esas son las dos cosas que nos ha dicho, pero no quiero pasar más arriba de ese nivel cercano al 2.75, ¿no? Entonces, cuando el mercado entiende, ¿no? que o sea, el timing ya no es una variable, ya lo conocemos, ya empezó, ¿no? Dos, el ritmo de 50 no va a cambiar de 50 y básicamente, o sea, dentro de las decisiones, fue una decisión unánime. Es decir, no había ningún miembro votante pidiendo que se subiera más rápido. O sea, hubo un consenso en el que efectivamente se tenía que subir más rápido que 25, pero no más rápido que 50, ¿no? Hubo ese consenso, y cuando se le pregunta directamente en la rueda de prensa, Powell elimina esa opción, o sea, esa cola la elimina porque dice ni siquiera se está discutiendo 75 en la mesa. Entonces, cuando tienes los tres palancas de nuevo estables, ¿no? Fijas, el mercado empieza a tranquilizarse, ¿no? Y hemos visto cómo el movimiento ha sido mucho menor, o sea, medido en términos de volatilidades, la volatilidad subió gradualmente, consistentemente, a partir de octubre, más o menos, cuando empezó a mover todas estas palancas, hasta llegar a un punto en el que se estabiliza, ¿no? Después de que te das cuenta, el mercado se da cuenta que estas tres palancas están fijas, y después ha comenzado a bajar, particularmente en la parte frontal. La parte frontal lo que está haciendo es básicamente tratando de descontar estos movimientos, ¿no? O sea, tienes cuánto te tardas en llegar y hasta dónde tienes que llegar. Eso, tienes toda la información posible para poder dibujar trazar este movimiento en la curva. E incluso el mercado tiene un poco más, ¿no? Lo cual te da algo de colchón de si mañana cambiaran un poco las condiciones, el mercado ya está considerando eso, ¿no? Entonces, es importante entender esto. O sea,
si creemos que ya pasó lo peor, que es un poco el primer cuadro de la lámina que estoy mostrando, tiene dos implicaciones prácticas. La primera implicación práctica es que obviamente la volatilidad que vimos en febrero, marzo, abril no se va a repetir. O sea, no vamos a volver a pricear otros 275 puntos base de subida, ¿no? O sea, a pesar de que el Banco Central siga subiendo, ¿no? Porque va a seguir subiendo de aquí a algún punto en el año que entra, todo ese efecto ya está descontado. No tenemos que movernos más de lo que ya estamos en este momento, ¿no? La segunda implicación práctica es esta, y es importante. Históricamente, después de todos los procesos de subida en el mercado, los retornos en renta fija en todos los sectores han sido positivos. Es decir, analizamos ciclos de subidas, ¿no? El ciclo del 94, ¿no? O sea, todos estos ciclos de subida y en todos los sectores, o sea, no solamente cortes de duración, ¿no? Corta duración, la parte intermedia de la curva, la parte larga de la curva, en todos los sectores, es decir, tesoros, en el AG, en crédito, en high yield, en emergentes, todos los retornos de renta fija posteriores, 12 meses posteriores a la primera subida, han sido positivos, ¿no? Lo cual básicamente nos cambia la perspectiva de un retorno muy negativo que hemos tenido en renta fija, ¿no? Lo mostró hace un momento, ¿no? Estamos allá hasta abajo, no lo más abajo, hay activos de riesgo que no están más abajo, pero sí un retorno de doble dígito en activos de duración hacia positivo, ¿no? Lo cual es importante, ¿no? Y el mercado tiene dos razones por las que eso suceda. Una es un mecanismo eficiente para descontar información adelantada, ¿no? Al final del día, el mercado estuvo luchando ahí, tratando de entender lo que estaba tratando de hacer la Fed, ¿no? Estuvo tratando de adelantar el ritmo, estuvo tratando de acelerar el paso, pero básicamente estamos ahí, ya lo descontamos, no tenemos que seguir teniendo este sell-off, a pesar de que efectivamente va a seguir subiendo la Fed, pero ya tenemos descontado ese efecto, ¿no? Lo cual es importante. Y el segundo efecto que empieza a suceder es que teníamos básicamente muy poco carry para hacer algún colchón de la subida de tasas, ¿no? El retorno totalmente dependía, o sea, tienes dos factores de retorno en la renta fija, uno es el carry y el otro es la sensibilidad. El retorno negativo que vimos en los últimos meses fue 100% por parte de la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad tuvo que ajustarse porque la forma de la curva cambió, ¿no? Hasta dónde iba a llegar, qué tan rápido iba a llegar, fue importante para descontar ese efecto, y ese efecto se reflejó en retornos negativos. Hacia adelante, o sea, en la medida en la que empiezan a subir las tasas, empiezan a reflejar, ¿no? Algunos activos incluso ya están reflejando carries más altos, lo que estás viendo es que ese componente va a ser el dominante hacia adelante en términos del retorno total. Tiene implicaciones prácticas porque entre más carry haya, pues obviamente el retorno sería más positivo, ¿no? Típicamente lo que vas a ver es que el complejo de crédito, la parte de grado de inversión, la parte de high yield, la parte de emergentes, han tenido un retorno más positivo que las tasas, simplemente porque hay más carry, y el carry es el que domina, ¿no? en el proceso. Una vez que descuentas el efecto de la política monetaria, el carry es el efecto dominante en el retorno total, ¿no? Entonces, o sea, si pensamos que ya pasó lo peor, o sea, si pensamos que va a haber retornos positivos hacia adelante, ¿no? Como típicamente en todos los ciclos de política monetaria, o sea, en este momento, después de la primera subida, o sea, ¿dónde hay valor? ¿Dónde hay valor después de todo este movimiento, ¿no? Lo que mencionábamos hace un momento es que la curva no se movió de manera paralela, es decir, la parte de 2 años donde teníamos que descontar todo este efecto de la subida de tasas por parte de la Fed, se movió más de 200 puntos base, o sea, esos 275 puntos base que tenías que descontar van a suceder en los siguientes 2 años, y por lo tanto ese punto de la curva se movió más de 200 puntos base. La parte de 30 años
se movió solamente 100, es decir, la mitad de lo que se movió la parte de 2 años, y la parte frontal de la curva se movió menos de 100 puntos base, porque no te, o sea, en 3 meses no te alcanza a descontar más de 1 o 2 subidas, ¿no? Entonces, ese efecto que tienes es que ahora, como aparece en términos de valor relativo, la parte corta, ¿no? La parte alrededor entre 2 y 3 años, es la que aparece como un mejor valor relativo, ¿no? Eso es importante porque no solamente la curva del tesoro se pricea de esa manera, de una forma peculiar, ¿no? Tienes pendiente entre 0 y 2 y después es relativamente plana, ¿no? Entonces, la implicación práctica del mercado es simple, ¿no? O sea, el mercado cree, ¿no? Estábamos hablando de esta desaceleración, no es una recesión, que la Fed puede subir hasta un lugar cercano al 2.75, ¿no? Y tienes esa pendiente entre 0 y 2, que llega hasta algo cercano al 2.75, y después el mercado es escéptico de que pueda subir más, y por eso es esa forma plana de la curva, ¿no? La forma plana de la curva es una postura temporal, o sea, el mercado piensa que temporalmente se va a mantener ahí, y es una postura también de transición, o sea, vamos a transicionar de una forma normal, de una pendiente positiva a una pendiente negativa en algún punto, ¿no? O sea, el mercado está pensando en algún punto va a llegar esa recesión, ¿no? Y hemos estado jugando incluso con la curva invertida en algunos puntos, ¿no? Pero básicamente, o sea, desde la teoría práctica, desde la teoría de portafolio simple es, si tú aumentas tu duración de 0, ¿no? Que fue lo único que te protegió en este sell-off de activos globales que mencionó hace un momento Rodrigo, lo que vemos es que lo único que te hubiera protegido fuera de las, y ahorita platicamos del efecto de la moneda en Latinoamérica, pero fuera de ese, o sea, en renta fija, lo único que te hubiera protegido es la duración 0 en el momento en el que todos los bancos centrales están subiendo tasa. Lo que tienes es que, muy simple, si tú aumentas riesgo, o sea, marginalmente, ¿no? Te vas de 0 a 1.5, 2 años de duración, lo que vas a ver es que vas a aumentar ese carry, ¿no? Que va a ser el que va a determinar el retorno total, vas a aumentar ese carry significativamente, ¿no? Más de 150 puntos base, o sea, pero a partir de ahí, o sea, tú puedes aumentar 20 años de duración y sigues teniendo la misma compensación por el riesgo que estás tomando, ¿no? Entonces, vale la pena subirte de 0 a 2, pero no vale la pena irte de 2 a 30, ¿no? Es un poco lo que esta forma peculiar de la curva nos está diciendo. Ahora, las implicaciones prácticas de esta forma peculiar de la curva del tesoro es que no solamente el 2 años a moverte de 0 a 2 en tasas hace sentido, ¿no? Porque va a haber más carry ahí y ya estamos descontando este efecto, ya no vamos a ver unas subidas de tasas mayor que esto, porque la Fed nunca movió la tercera palanca hasta donde quería llegar. Pero 2, también tiene implicaciones prácticas sobre crédito corta duración. Crédito corta duración te está pagando casi el mismo 4% que lo que te paga la parte larga de la curva, ¿no? Tienen una forma muy parecida a la curva del tesoro, y high yield pasa lo mismo, ¿no? High yield tiene un sell-off mayor la parte de corta duración que la parte larga de ese mercado, o la parte intermedia de ese mercado, porque no tienen emisiones tan largas, pero básicamente ese es el punto interesante, donde hay más carry, ¿no? Más carry por unidad de riesgo, o más atractivo carry por unidad de riesgo, y el carry va a ser el que va a determinar hacia adelante el retorno total, ¿no? Dado que ya descontamos la parte de la sensibilidad. Ahora, el tercer elemento que quería mencionar tiene que ver también con lo que mencionaban hace un momento de China. Un efecto secundario de haber una que nunca había pasado, ni siquiera en la época de las guerras mundiales, de conflictos globales, que todas las ciclos económicos se sincronizaran. O sea, tenemos un efecto en el que todos los países del mundo nos fuimos a recesión en marzo del 2020. O sea, en ese momento hubo un shock paralelo, simultáneo de la oferta y la demanda a nivel global. Todos nos fuimos a encerrar, todos cerramos servicios, cerramos varios sectores, y en ese momento nos fuimos a una recesión.
Al mismo tiempo, ¿no? Dada la magnitud de esta recesión, tuvimos una intervención extraordinaria. Inyectamos más del 25% del PIB dentro o sea, en forma de política monetaria en los Estados Unidos, bajamos a cero, en muchos países, no nada más en los Estados Unidos, fuimos más negativo en el caso de Europa, y toda esta intervención extraordinaria lo que provocó fue una recuperación simultánea, o sea, seguimos sincronizados esos ciclos, ¿no? Y lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Lidiando con este efecto de la inflación, ¿no? O sea, provocado tanto por la recuperación tan fuerte como por eventos extraordinarios, sigue siendo la política de COVID una respuesta en China, pero también el tema de Rusia-Ucrania están provocando esta inflación y por lo tanto todos estamos subiendo de la misma manera. Ahora, típicamente cuando inviertes en renta fija global, lo que vas a tener es que algunos bancos centrales están subiendo, otros bancos centrales están bajando, ¿no? Y el rol de estrategia es tratar de ver dónde haces el allocation para tratar de ver, de beneficiarte, ¿no? Y tratar de protegerte de los mercados que están subiendo. Lo que vemos en este caso es que el único país del mundo, y lo mencionó Rodrigo hace un momento, que está pensando y que tiene la capacidad de recortar es China, por una característica muy peculiar. En realidad, fueron el único país que no recortó tasas en su momento, ¿no? En marzo del 2020, la respuesta ante el efecto del COVID fue: vamos a cerrar la provincia de Wuhan, ¿no? O sea, ahí estaban los casos, aislamos completamente esa provincia, después de la cuarentena reabrimos, ¿no? Y en ese momento el mercado de aerolíneas global estaba congelado, nadie estaba viajando. Claro, ciertamente nadie quería ir a China por el efecto o sea, el estigma que tenía China, de ahí provenía el virus, y por lo tanto fue una política muy efectiva. Para diciembre del 2020, el PIB de China estaba por encima del nivel del 2019, es decir, no pasó el COVID en China, ¿no? O sea, la respuesta fue sumamente efectiva. Ahora, el problema es que no han cambiado esa política de respuesta, y lo que vemos consistentemente es que, a pesar de que seas una economía muy dinámica, estamos hablando de este PIB de 5%, tú puedes soportar un aislamiento de una provincia, pero no puedes soportar múltiples aislamientos consistentemente durante 2 años y medio, de diferentes provincias, de diferentes ciudades, y cada vez ciudades más industrializadas y más importantes, ¿no? El efecto que estamos viendo en China es una desaceleración, esta desaceleración de la que hablaba, que, o sea, básicamente requeriría intervención, ¿no? O sea, requeriría una posible bajada de tasas, donde además tienes espacio, ¿no? Porque no recortaste en su momento. Entonces, es el único país que debería de recortar en este momento. O sea, la preocupación es el crecimiento, no la inflación, como en todos los países del mundo, y además tienen espacio, ¿no? Entonces, básicamente los bonos de gobierno del mercado de China aparecen como un punto interesante estratégicamente en este momento, porque puede ser el único mercado de renta fija en el que no sea un juego de carry, en el que sea realmente un juego en el que la sensibilidad te va a ayudar, ¿no? Y en ese momento tienes que tener más duración en lugar de menos duración, que fue lo único que te protegió a principios de este año. Y el último elemento que quiero tocar antes de pasar a las preguntas, ¿no? Para hacer esta conversación un poco más dinámica, es la idea de la inflación. O sea, platicamos de la inflación en el contexto en el que es una combinación de efectos, ¿no? O sea, la inflación más alta que hemos visto en los últimos 30 y tantos años, 40 años, tiene que ver con una combinación de efectos. El efecto de un cambio en los patrones de consumo, consumimos más bienes que servicios, dada el efecto de este shock a los servicios, de esta recuperación en particular, donde inyectaste recursos fiscales que le diste capacidad al consumidor de compra, ¿no? Y esa compra se volcó hacia bienes y no necesariamente hacia servicios, porque los servicios estaban cerrados. Entonces, algo tiene que ver con eso, ¿no? Es un tema de demanda, pero también o sea, hay una parte muy importante de dónde viene la inflación, tiene que ver con factores de oferta, ¿no? Y es decir, la cadena de suministros de China, estos cierres continuos de diferentes ciudades y puertos, lo que está provocando es rupturas en la cadena de suministros, es un shock de oferta, y el tema de Rusia y Ucrania, que también se mencionó hace un momento, básicamente, o sea, hay un desbalance entre la oferta y la demanda,
por dos razones, ¿no? Una es que no están saliendo los bienes de Rusia y Ucrania, y dos, no se quieren comprar bienes de Rusia en particular, porque hay un boicot del mundo ante la agresión de Rusia a Ucrania. Entonces, este desbalance oferta y demanda crea estas presiones inflacionarias. Pero independientemente de lo que hemos priceado o no hemos priceado, o sea, hay varios elementos, ¿no? que todavía dejan a la inflación como el posible riesgo a que cambie el escenario que estamos pintando. O sea, la inflación sigue siendo un problema porque el mercado laboral americano está apretado, o sea, las presiones salariales todavía no sabemos cuáles van a ser las implicaciones, hay más vacantes en este momento que gente desempleada, y eso está provocando que las compañías estén tratando de conseguir empleos directamente de otras compañías y provocando presiones salariales. Y dos, no sabemos también cuáles van a ser las implicaciones de largo plazo de todo este conflicto de Rusia y Ucrania. Cada vez parece menos probable que haya una resolución simple y rápida, y también tenemos que entender un poco cuáles son las consecuencias en alimentos, ¿no? O sea, a pesar de que si llegamos a una pacificación, energía va a recuperarse muy rápidamente, ¿no? Básicamente abres la llave y resuelves el problema del gas natural y de varios commodities relacionados con la energía, pero no sabemos cuál es la implicación. El otro tema que también es importante en la parte de inflación es que los break-evens, o sea, la diferencia entre la tasa nominal y la tasa real, es lo que, o sea, tú deberías de ser indiferente ante un cierto nivel de inflación entre comprar tasa nominal o tasa real. Las tasas nominales subieron, pero las tasas reales subieron aún más, es decir, que los break-evens bajaron. O sea, los break-evens no te dicen la inflación terminal, sino la inflación promedio. Y la inflación promedio, dado que estamos en 8%, y aunque bajemos a 2%, la inflación promedio debería estar más alto que lo que estamos padeciendo en estos momentos. Hay valor en la parte, sobre todo en la parte corta de tasa real, simplemente porque no vamos a llegar a esa ecuación. Y la forma de verlo es muy simple. O sea, si yo recibo la inflación a través de un bono que tiene protección inflacionaria, y esa inflación va a llegar entre 6 y 7% este año, ¿no? Y las tasas reales están en menos 40 puntos base, esa tasa, o sea, esa tasa que recibes va a ser mucho más alta que la tasa nominal de bonos de un año, ¿no? Que tienes, una tasa mucho más baja. Entonces, la única forma de resolver esta ecuación es si las tasas reales bajan, dado que las tasas nominales no están subiendo más porque ya están descontando todo el efecto, ¿no? Entonces, aparece como un factor básico. Antes de pasar la palabra para las preguntas y respuestas, únicamente todos estos temas que toqué claramente están relacionados con Estados Unidos, pero claramente también son temas globales. O sea, la política de respuesta, la política monetaria, la forma en la que estamos subiendo, es un poco diferente la parte de demanda, pero los temas de oferta son globales y tienen el mismo efecto. Tenemos inflaciones muy similares en todos los países, cercanas al 7-8%, pero la respuesta de las autoridades monetarias de cada país han sido muy diferente, particularmente en Latinoamérica, ¿no? Y con esto aquí quiero dejarlo. La implicación muy práctica para Latinoamérica es que empezamos antes. O sea, esa palanca del timing empezamos antes, empezamos el año pasado. La Fed empezó apenas en marzo, y el ECB apenas parece que va a comenzar en junio. Entonces, los mercados emergentes empezaron antes, particularmente en Latinoamérica. Asia está mucho más preocupados por el tema de China. Europa del Este está mucho más preocupado con lo que está pasando en Rusia y Ucrania, y por lo tanto, la parte de emergente que realmente comenzó el apretamiento de las condiciones monetarias por preocupaciones inflacionarias fue Latinoamérica. Comenzó con la primera palanca antes. La segunda palanca, el ritmo sin duda es mucho más rápido que lo que estamos viendo en Estados Unidos o en Europa. Europa va a subir a un ritmo de 10 puntos base. Estados Unidos va a subir a 50 por las siguientes dos y después va a bajar el ritmo nuevamente a 25. Y lo que estamos viendo en Latinoamérica son subidas de 75, 100. O sea, vamos mucho más rápido. Ese ritmo va mucho más rápido. Y la tasa terminal sin duda es mucho más alta, ¿no? Estamos hablando de tasas del 8, 9%, 10% en algunos países de Latinoamérica. Entonces, la implicación práctica es esta, si esto es un juego de carry,
porque ya descontamos el efecto de las tasas, ciertamente el carry en Latinoamérica es mucho más atractivo que en ninguna otra parte, incluso en el mundo emergente. Entonces, tiene implicaciones prácticas el que hayamos subido. Eso es no solamente atractivo por la moneda, ¿no? O sea, porque son monedas que tienen este atractivo de carry, pero dos, también los mercados locales, si ya están descontando y si ya están más adelantados, si van a terminar antes, empiezan a ser mucho más atractivos porque ya no hay subida de tasas para ese intento de diversificación, ¿no? Donde parece que todos los mercados se movieran al unísono. Y el último punto que también se mencionó hace un momento es el tema de los commodities. O sea, los commodities benefician desproporcionalmente a Latinoamérica que al resto de mundo emergente. El mundo emergente común, todos son exportadores de commodities, pero en Latinoamérica en particular nos beneficiamos de este boom de commodities que estamos viendo. No solamente es energía, típicamente tú ves un desbalance entre la oferta y la demanda. Hay un conflicto en el Medio Oriente, eso afecta a la producción, ¿no? Y ese desbalance entre oferta y demanda provoca que haya una subida en los energéticos. Este conflicto fue diferente. Este conflicto no solamente afectó energía, claramente hay un tema de energía. Rusia produce energía, Alemania demanda, o el resto de Europa demanda energía, y tiene que pasar por Ucrania. Hay claramente una relación directa entre el precio arriba de 100 y lo que está pasando, pero también se producen otra serie de commodities, ¿no? O sea, Ucrania es el breadbasket de Europa, produce más trigo y corn que el resto de Europa, y por lo tanto esto tiene consecuencias también para granos, ¿no? Granos benefician a Brasil, granos benefician a Argentina. Hay un tema de aluminio y otros metales industriales que eso benefician a Perú, eso beneficia a Chile. O sea, hay una serie de commodities, no es un solo sector de commodities que están arriba, ¿no? O sea, el índice de Bloomberg de commodities está arriba 45% en lo que va del año, ¿no? Y eso es ciertamente un boom para las exportaciones latinoamericanas en particular, ¿no? Y con eso te regreso la palabra para que también discutamos un poco las preguntas que están entrando del público. Muchas gracias, Benjamín, por la presentación, muy claro. Y la verdad que hay hartas preguntas, pero para después dejar el espacio para las preguntas de renta fija, vamos a hacer cargo de dos que tienen más que ver con la primera parte de la presentación, para después dejarle las preguntas a Benjamín. Y particularmente son dos preguntas, una que es un poquito más coyuntural a lo que han sido los datos acá en Chile. Se publicó la inflación y la tasa política monetaria el día de ayer, y la pregunta que nos hacen es básicamente cuál es el color que estamos viendo para esas variables. Bueno, básicamente de manera muy rápida decir que la inflación estuvo en línea con lo esperado, 1,2% mensual en el mes de mayo, 11,5% año contra año, y la tasa política monetaria también estuvo en línea con lo esperado el día de ayer, subiendo al 9%. Básicamente lo que podemos decir es que reacciones de corto plazo, dado que estaba bien internalizados los precios, no debieran ser tan importante, pero sí estamos a la espera de lo que va a ser el informe de política monetaria publicado durante la mañana y que vamos a estar ahí analizando para ver qué es lo que el Banco Central está viendo hacia adelante. Por ahora, importante decir que estuvieron en línea con lo esperado y que en el caso de la inflación nuevamente transporte y alimento tuvieron una incidencia muy importante como ha sido la tónica en distintos lugares del mundo. Y lo segundo tiene que ver con el plazo de la renta variable respecto a los cuadros que yo mostraba. Básicamente acá la vista es un poco más corta, es de 6 a 12 meses, pensando en ese horizonte de inversión. No son horizontes tan largos y por lo tanto lo que hemos hablado responde a lo que puede ser entre un semestre y un año en términos de lo que es la visión que estamos incorporando. Aquí hay unas preguntas relacionadas con el tópico de la renta fija y que quería comentarte, Benjamín. Y la primera dice relación o inquietud respecto a lo que podría ser un error de la política monetaria o cosas que han pasado anteriormente respecto a que los bancos centrales pudieran generar esta como recesión. Entonces, en ese sentido, más que el error de la política monetaria, la pregunta es ¿qué elementos de los que hemos conversado podrían llevar a la Fed finalmente o cuáles son los elementos más críticos que la podrían llevar a una tasa de interés algo por arriba de lo que hemos estado hablando, el 2,75, y que podría eventualmente eso generar
un efecto en las ganancias de capital, en este caso pérdida en las partes más cortas de la curva. ¿En qué elementos uno debiera colocar el foco, ya que podrían ser elementos que podrían llevar a que subieran más de lo que hoy día está en lo futuro, en la expectativa, las alzas de tasas de la Fed? Sí, yo creo que, o sea, sin duda ese es un tema importante, ¿no? Si la tercera palanca se mueve, este punto terminal llegará más arriba, todo el escenario cambia, ¿no? Y de nuevo, o sea, no solamente la renta fija tendría que repricearse, sino los activos de riesgo que ya habían descontado algo, ahora tienen que descontar algo diferente, ¿no? Entonces es importante. Yo creo que la Fed ha sido muy clara, o sea, la Fed ha sido muy clara en lo que quiere hacer y lo que quiere hacer no es realmente aumentar el número de desempleo. O sea, nunca se ha podido aumentar el número de desempleo sin provocar una recesión. Entonces, realmente lo que quería hacer y tiene que ver con un poco la naturaleza de esta inflación es anclar las expectativas de los agentes económicos, ¿no? Lo que quieres evitar, ¿no? Es que el agente económico está viendo que sus precios se le están subiendo 8% y que el agente económico se quiera adelantar, ¿no? Y empiece a subir más para tratar de ganarle esa carrera a la inflación, ¿no? Y provocas algo que ya no puedes controlar. Entonces, el apretamiento de las condiciones financieras que se logra no solamente por la subida de tasas, ¿no? Sino el ajuste de los activos, el ajuste en el mercado de housing, o sea, los sectores más sensibles, es justamente tratar de anclar, ¿no? Que ese movimiento no se vaya más allá que este 8% en el que estamos actualmente. Ahora, al final del día, creo que lo que ha tratado de hacer la Fed es decir, ok, puedo adelantar el paso, ¿no? Puedo empezar antes, puedo ir un poquito más rápido, pero nunca ha hablado de que el punto terminal sea un lugar más alto. O sea, a pesar de que el mercado ha soltado esa idea de la tasa neutral y que dónde está la tasa neutral y si la tasa neutral debe ser más alta, la Fed nunca ha tocado ese tema. Entonces, la Fed no está tratando de hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que haría que cambiara esta postura la Fed? O sea, sin duda es que la expectativa de la Fed es que la segunda mitad del año sea mucho mejor que la primera mitad del año. La primera mitad del año fue no solamente una inflación que provocó nuevos récords, ¿no? Y récords que cada vez iban más atrás de los 80s, básicamente, pero la expectativa de la Fed es que hacia el final del año, hacia la segunda mitad del año, por efecto base, porque ya descontamos muchos de estos movimientos, porque la gasolina ya subió más que el precio del petróleo, y ya está cocinada ahí dentro del índice, que la segunda mitad del año sea una tendencia hacia abajo, ¿no? Ciertamente vamos a quedar muy lejos del objetivo del 2%, pero la pendiente hacia dónde vamos es importante. Entonces, creo que si eso no cambia, la Fed tiene que repensar su estrategia. O sea, si su escenario es que esto va a bajar y esto no baja y crea nuevos récords, pues sin duda tiene que replanteárselo, ¿no? Por el momento no se lo ha replanteado, a pesar de que vimos una tasa del 8,5%, nunca adelantó esa última, nunca tocó esa última palanca que es el punto terminal. Lo único que provocaría eso, o sea, desde mi perspectiva, es si la inflación realmente no cede, ¿no? Y no solamente no cede, sino sigue presionada. Y eso pues tendría que forzar a la Fed a hacer algo más para tratar de anclar las expectativas. La Fed podría subir 400 puntos base mañana y no controlaría ni la cadena de suministros, ni el tema de commodities, y eso lo tienen ellos muy claro. Pero sí ayuda a aliviar algo de los factores domésticos, ¿no? Del mercado laboral, de estos cambios de consumo, ¿no? De patrón. O sea, si tú básicamente pospones decisiones de consumo de bienes duraderos, ayudas en algo a esto, ¿no? Entonces, en la medida en la que tú veas que el crédito, el costo del crédito crece, decides aguantar un poco más para cambiar ese auto o cambiar esa televisión, es un poco la forma de transmisión. Pero, o sea, si todo sale como la Fed está planeando, tú vas a ver que la inflación va a ceder en la segunda mitad del año, el tono va a cambiar porque básicamente ya tenemos toda la información que necesitamos. Si no cede, o sea, y si vemos nuevos récords de inflación, va a tener que replantear lo que quiere hacer. Sí, No y es mi una escenario última. base, por cierto. Ok.
Ahora una última pregunta en ese mismo sentido y una pregunta como stress test que hacen clientes, que dicen si se diera el escenario de riesgo, básicamente si es que tuviéramos una inflación algo más permanente y la Fed tuviera que ir más hawkish, ¿cuál es el impacto que eso podría tener sobre las tasas largas, las tasas de 10 años para una referencia y también sobre los spreads? Los papeles tanto investment grade o high yield aquí en Latinoamérica, ¿cómo podrían verse afectados si se diera el escenario de riesgo? Claro, yo creo que, o sea, sería contraintuitivo desde mi perspectiva. O sea, desde el punto de vista estricto es, ok, efectivamente hay inflación, hay una inflación persistente más alta y entonces la Fed tiene que cambiar y cambia finalmente la palanca que no quiso tocar, que es el punto terminal, y si nos movemos en lugar de 2.75 a cualquier otro número más alto que eso. La forma particular de la curva que tiene esta pendiente y después muy plana, te está diciendo que el mercado no cree que pueda subir más que eso. Entonces, en algún momento incluso se invirtió, sobre todo la parte muy larga de la curva. Entonces, yo creo que en ese momento el mercado va a estar preocupado más que por esta desaceleración, sino por, o sea, realmente por una recesión. O sea, esta sensibilidad que tú mencionabas del PMI que estaba en 50, que, o sea, por arriba de 50 estamos ok, ¿no? Por debajo de 50 ya nos preocupamos, empieza a jugar un rol, ¿no? O sea, ese factor que tú mencionabas, si las tasas suben 200, we're fine, pero si suben más de 275, es un foco rojo, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser contraintuitivo, porque la parte muy larga de la curva tendría un rally, o sea, porque tendría que empezar a pricear esta posible recesión, ¿no? O sea, y así como cuando hay una subida de tasas, tú te vas a la parte más corta para tratar de protegerte de las subidas de tasas, cuando hay una recesión y van a recortar, lo que quieres es tener la mayor duración posible, ¿no? Y ese punto es muy sensible a este efecto. Los spreads, por el contrario, son sensibles al crecimiento. O sea, el spread básicamente es dada un valor de recuperación, la probabilidad de repago, ¿no? La probabilidad de default que exista dentro de este emisor o dentro de el sector como un todo, ¿no? Si vemos al sector de grado de inversión o al sector de high yield como un todo. Entonces, lo que vas a ver es que pues, básicamente típicamente cuando hay una recesión los spreads suben, o sea, aumenta esa probabilidad de no pago, o sea, y van de manera inversa a lo que pasa con las tasas. Entonces, si suben más, o sea, va a ser muy complicado que el mercado diga, o sea, sí, siguen desacelerando, siguen tratando de hacer este soft landing, ¿no? Del que estamos, este juego muy delicado, porque más allá del 3%, el mercado va a estar pensando en otro tema, ¿no? Entonces, lo que yo me imaginaría en ese escenario es que la tasa de 30 años baja y que los spreads suben, ¿no? Porque esa es la sensibilidad que hay al crecimiento. Perfecto. Muchas gracias, Benjamín. En honor al tiempo vamos a finalizar la presentación, pero nos quedamos con el mensaje principal de que hoy día el carry es una variable muy importante y que ese carry hoy día está atractivo en la zona entre 2, 3 años aproximadamente, y también que Latinoamérica en ese contexto es una región que ha ido adelantada y por lo tanto en términos comparativos también ofrece mucho carry bajo esa perspectiva, y el escenario base que nos ha presentado Benjamín es una región atractiva. Nuevamente, Benjamín, te doy muchas gracias por haber participado en esta presentación y a todos ustedes también les agradezco y los dejo invitados a que sigan conectados con nosotros en nuestras plataformas y también sigan nuestras recomendaciones de acciones, economía y también estrategia de inversión. Que tengan un muy buen día y estén todos muy bien.